Que viene. Y como les decía, muchísima información para compartir con ustedes. En un ratito vamos a estar hablando también de temas judiciales. Vamos a estar hablando de COVID, del contexto de la República Argentina y de los países limítrofes. Bueno, muchas cuestiones. Desde lo político, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Hace un ratito escuchaban los dichos en el vivo a través de las redes de Mauricio Macri, hablando un poco de su intimidad. Bueno, pero hubo algunas declaraciones que tienen que ver con lo político y que vale la pena también recordar, charlar con ustedes. Algunas cosas que se le preguntaron a Mauricio Macri y, como siempre, algunas otras que, por supuesto, no. Pero hablamos de COVID y de los casos de la noche de hoy, los casos de las últimas 24 horas y una cifra que preocupa. Cerca de los 13.000 casos. Esta cifra, ¿a dónde nos remonta? Para que tengan una idea, porque no todo el mundo se acuerda, ¿no?, de qué es lo que ha pasado con los casos en los últimos meses, cómo fue la curva, cómo fue bajando. Bueno, nos remonta al 7 de enero, a esa ventana entre el 7 y el 14 de enero, que teníamos una suba de casos similar. En realidad fueron un poquito más, ¿sí? Llegaron casi a los 13.000. Pero lo cierto es que, claro, en ese momento, el 7 de enero, estábamos hablando de la consecuencia de las fiestas, ¿sí? De lo que quedaba como resto de los encuentros familiares, 24 de diciembre, y posteriormente el 31. Por eso es que les digo que esa cifra se mantuvo aproximadamente hasta el 14 de enero, ¿sí? Lo cierto es que tenía que ver con un hecho concreto. Ahora habrá que ver si esto puede ser consecuencia de que en la semana hubo un feriado, que se atrasó el recuento. Vamos a ver si podemos también preguntar qué fue lo que sucedió con eso y por qué hay un recuento de casos con un resultado tan alto. Pero también puede tener que ver con que en la República Argentina hasta ahora vivíamos una irrealidad. Vivíamos una situación que no se da en ningún otro país de los que nos rodean, ¿sí? Lo venimos contando todos los días. Veníamos viviendo una realidad aparte. La pregunta es, ¿ahora debe modificarse? Bueno, ya sabemos que a partir de las 12 de la noche comienzan algunas restricciones, ¿sí?, que tienen que ver sobre todo con los que llegan del país y con la cancelación de vuelos. Vamos a estar hablando de eso y de qué es lo que sucede con estas personas que llegan a la República Argentina y que tienen que tomar las precauciones lógicas, porque ya no es el mes de enero ni siquiera, no es el enero del año pasado o marzo del año pasado. Estamos hablando ahora, sí, de una situación distinta, con una suba de casos y además donde cada uno debe ser consciente. La verdad, esto hay que decirlo de esta manera, de que tiene que tener una responsabilidad individual, y aquellos que se fueron de vacaciones en este momento y en este contexto a países como, por ejemplo, Brasil, bueno, tienen que ser responsables como mínimo al regresar, como mínimo al llegar a la República Argentina. En medio de esto, bueno, sucede también que nos encontramos con PCR truchos de aquellas personas que venían, por ejemplo, de México, grupos de estudiantes. Bueno, y sabemos todo lo que pasa, pero la verdad es que hay que empezar a hablar en serio de este número de casos de la noche de hoy. Hay que estar atentos, porque seguramente sábado y domingo van a bajar, de lo que va a pasar la semana próxima y, sobre todo, responsabilidad individual, porque pueden venir medidas que en realidad todos estamos intentando evitar, no queremos que lleguen, y por la irresponsabilidad de algunos, pagar todas las consecuencias. Buena noticia, ¿quieren que les cuente algo bueno? Bueno, esta fue una buena noticia en la jornada de hoy. Y la verdad que en los últimos 7 días pudimos hablar de llegada de vacunas. Seguramente si algunos hacen algún zapping, me pasó a mí en la tarde de hoy, faltan vacunas en la República Argentina. Hay que contar que acaba de llegar un avión, ¿sí? Hay que contar que acaba de llegar una vez más un vuelo de Aerolíneas Argentinas, el 9º en este caso, trayendo más vacunas. Se espera que lleguen más vacunas el día domingo. Hay que contarlo de esta manera, porque si no, a veces se confunde un poco todo, En los últimos 7 días llegó, bueno, casi 1 millón de vacunas, sumando las que llegaron en el día de hoy. Es una cifra bastante importante. Me da la sensación, si miramos un poco al costado, vamos a hacer el repaso de qué es lo que han recibido en las últimas semanas otros países. ¿Qué cantidades de vacunas reciben? ¿Todos reciben por millones? Bueno, el vuelo de hoy trajo unas 370.000. Se espera para el domingo 218.000. Las que llegaron hoy son de Sputnik. Bueno, Aerolíneas Argentinas generalmente, o en la mayoría de los vuelos, trae las que vienen de Rusia. Se espera que lleguen el domingo unas 218.000. Se espera también 1 millón para la semana próxima en el caso de las vacunas de AstraZeneca. Es decir, siguen llegando, y estas 370.000 seguramente van a servir para avanzar en lo inmediato y en un contexto que, como les decía, es muy preocupante, es absolutamente preocupante. Bueno, hablábamos de restricciones, algunas restricciones que comienzan hoy a las 12 de la noche. Seguramente el pedido que hizo el presidente, recuerdan, unos días atrás, tenía que ver con la responsabilidad individual, el cuidado, atención. Fue un llamado de atención porque lo que se viene puede ser muy complicado, sin alarmar,
pero sí teniendo en cuenta lo que sucede, mirando un poco a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que decía la ministra Carla Bisotti respecto de lo que también es ahora una novedad, el diferimiento de las segundas dosis, algo de lo que ya vamos a hablar, cuando llegaba este vuelo de aerolíneas con 370.000 dosis más? La segunda dosis se difiere en las 3 vacunas, exactamente. En las 3 vacunas que tenemos disponibles, que es la de AstraZeneca, no importa de dónde venga, la vacuna de Sinopharm y la vacuna Sputnik V. Aunque la vacuna Sputnik V tenga 2 dosis diferentes, 2 componentes diferentes, la estrategia de diferir la segunda dosis es poder utilizar todo el recurso humano y todo el tiempo y toda la estrategia de implementación y los turnos para captar lo más rápido posible a las personas con las primeras dosis. Son las 3 vacunas igual. Bueno, escuchábamos lo que decía la ministra, Carla Bisotti, ¿sí? Y en referencia a que estuve investigando un poco qué es lo que pasa en otros países del mundo. ¿Nos va a pasar solamente a nosotros que vamos a tener que esperar un poco para las segundas dosis? ¿Es una modalidad conveniente? Bueno, aparentemente Israel aplicó esta modalidad, Canadá, el Reino Unido, y en estos casos ha dado buenos resultados. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente ya lo hay de hecho, un trabajo minucioso de la oposición que se opone a todo, de esa oposición irresponsable que es detractora de cuánta idea intenta proponer el gobierno, ¿no? ¿Y qué es lo que ya van a comenzar a decir en algunos medios de comunicación? Seguramente que tu vacuna se está postergando, te la van a dar más tarde, cuando en realidad como estrategia algunos aseguran que es muy válida. ¿Por qué es válida? Porque esa dosis que se va a postergar en algunos casos para que mientras tanto vaya creciendo en inmunidad, ¿no? En anticuerpos, esa persona que obtuvo la primera dosis, bueno, lo que se intenta es vacunar a más gente que también tiene posibilidad de ir esparciendo el virus si es que se contagia. A ver, ¿qué es lo que tenemos aquí a la izquierda? Atención, yo les hablaba de la oposición y lo que ya la oposición puede empezar a decir para poner palos en la rueda, ¿no? A partir de que hablamos del diferimiento. Carla Bisotti lo había mencionado hace un tiempo, ¿se acuerdan? Como una idea, y en ese momento todos cayeron sobre la ministra. Bueno, y en realidad ni siquiera sabíamos si era algo que tenía algo de positivo o en realidad era negativo. Bueno, cuando uno empieza a consultar con especialistas, lo que dicen es que en realidad sí, no se puede postergar más de 3 meses, pero en realidad no sería negativo, es otra modalidad, otra forma de aplicar estas vacunas. Bueno, ¿qué dijo, por ejemplo, Graciela Ocaña? Y atención porque también hay que ver quiénes son, ¿no? Los referentes. En este caso, Mariana Zubik, en este caso creo que con menos conocimientos médicos todavía que Graciela Ocaña, Marcelo Longobardi, que apuntó también contra Carla Bisotti. ¿Pero qué es lo que dijeron? Graciela Ocaña denunció que el método que pretende implementar el Poder Ejecutivo no está autorizado por la Organización Mundial de la Salud ni por reguladores reconocidos y advirtió que el gobierno sigue improvisando y confirma el fracaso en la adquisición de vacunas autorizadas contra el COVID. Yo no voy a defender al gobierno, voy a contestarle a Graciela Ocaña con lo que es la realidad, con lo que estamos experimentando todos. Yo no sé si el gobierno improvisó, me da la sensación de que estuvo bien asesorado el gobierno por muchos especialistas, ¿no? Por un grupo de especialistas médicos. Nosotros cuando intentamos dar respuestas consultamos a especialistas, infectólogos, virólogos, médicos que conocen del tema, probablemente más que los políticos, seguramente más que los políticos, ¿no? Bueno, y en este caso, ¿qué es lo que explican? Que los resultados están a la vista, que no hubo un colapso sanitario, por ejemplo, que apostar a varias vacunas fue un buen resultado, fue una buena idea porque dio buenos resultados. Apostar a varias vacunas y no cerrarse a la Sputnik, como sí habían hecho otros países, hizo que al día de hoy estemos recibiendo vacunas y continuemos vacunando a un gran sector de la población. Algunos pueden discutir, bueno, ¿queremos que lleguen más? Sí, por supuesto, queremos que lleguen más. De hecho, la ciudad de Buenos Aires estaría terminando con los mayores de 80 años, esta es una buena noticia, y podría entonces comenzar con los de 70 a 80, porque la verdad que en la ciudad de Buenos Aires también hay gente que sigue esperando todavía. ¿Qué dijo Marcelo Longobardi? Apuntó contra Carla Bisotti también. Para Argentina parece lo mismo, dar una dosis o 2. Bueno, no, claramente no, ya lo explicamos, pero no lo voy a explicar yo, no lo quiero explicar yo. Lo que dicen los infectólogos es esto, es otra modalidad. Esas otras personas que no recibieron la primera dosis pueden contagiarse, pueden morir, por supuesto, pero mientras tanto, esparcir el virus. Ni siquiera se trata de tener una mirada solidaria. También uno tendría que pensar que ese otro que va a ser vacunado es uno menos que puede traernos el virus.
es una manera, ¿no? Ni siquiera se trata de solidaridad, aunque me parece que también es uno de los puntos importantes y algo que en algún momento vamos a tener que aprender. Da la sensación que la pandemia no nos lo enseñó, creímos que sí, que el mundo iba a ser distinto, que iba a ser más benévolo, más justo y un montón de cosas más, y eso nunca pasó y aparentemente no va a pasar. Por su parte, la legisladora Mariana Zubik alertó que la vida y la salud de millones de argentinos en manos de ineptos sin escrúpulos, sentenció: la negligencia mata. Bueno, estas son las críticas de algún sector de la oposición, que rápidamente salió, ustedes en su momento recordarán, a convocar a gente a la calle, porque estaban en contra de la cuarentena, en contra de que se comprara la vacuna rusa, la vacuna que fue llegando, en contra de que los vuelos de aerolíneas argentinas la vayan a buscar, en fin, en contra de todo. Hasta que, en un momento, alguien que es parte de su sector político y que la verdad durante toda esta pandemia ha demostrado ser una persona racional, muy razonable, muy inteligente, conciliadora. Estoy hablando del ministro en la ciudad de Buenos Aires, el ministro Quirós. Llegó el momento en el que el ministro Quirós habló del diferimiento de vacunas y lo vio con buenos ojos. De que es conveniente postergar dentro de las franjas de seguridad de cada vacuna, postergar el segundo componente, la segunda dosis, y ampliar la base de vacunación de primera dosis. Y eso es lo que pasó el día de ayer. Los últimos 3 días esta definición se ha puesto en el debate de los ministerios de salud y de los expertos. Hay cierta tendencia, seguramente entre hoy y mañana se definirá esta cuestión. Y eso nos obliga a reprogramar todos los turnos de la segunda dosis que teníamos, sobre todo con Sinopharm. Bueno, ahora lo dijo Quirós, ¿sí? Además de otros referentes en diferentes lugares del mundo. Veremos qué pasa en los próximos días. Y ojalá no se desalienten aquellos que recibieron la primera dosis y entiendan que siguen llegando vacunas. Yo di las cifras recién, acaba de llegar un vuelo en el día de hoy. Tendríamos que ver en qué situación estamos en relación a otros países y, bueno, con qué severidad puede reclamar esa oposición que no tiene conocimientos de cuestiones de salud. Algunos, como Graciela Ocaña, que tendrían que dar muchas explicaciones, de hecho. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa en el mundo? Ni siquiera digo los países limítrofes, ¿eh? Vean lo que tenemos acá. América del Norte, por ejemplo, América del Sur, Europa, Asia. ¿Queremos más vacunas? Sí, las queremos. ¿Debemos seguir reclamando que lleguen más vacunas? Sí. ¿Todo depende del gobierno nacional? No, por supuesto que no. Depende hasta de que se pueda fabricar el vidrio necesario para ¿qué? Para envasar los componentes de las vacunas y entonces sí puedan ser trasladados a los diferentes lugares. Hay algo que tiene que ver con el factor humano, ¿sí? Y algunas cuestiones entiendo yo que desconozco de cómo funcionan a nivel mundial, es que, bueno, para algunas cosas probablemente haya que esperar, ¿no? El mundo entero está necesitando un mismo material, esas mismas vacunas, y llegan, sí, con demoras. Bueno, por ejemplo, respecto al compromiso, los diferentes países, hablamos de México, vacunas adquiridas, 254 millones. ¿Cuántas recibieron? 7 millones, un 3%. A ver, vamos a elegir otro país, Estados Unidos. A ver, no es México, es Estados Unidos. Estados Unidos, 700 millones. ¿Cuántas recibió? 135 millones, un 19%. Y además, Estados Unidos fabrica vacunas. Este no es un dato menor, ¿sí? Bueno, en nuestro caso, Argentina, que fabricó el componente que iba a ser envasado en México, hubo cuestiones políticas ahí que intervinieron y que tuvieron que ver con las demoras, pero de hecho todavía no podemos recibir, será en los próximos meses, pero todavía no podemos recibir esas vacunas que los propios argentinos, como muy buena noticia, empezamos a fabricar. Por ejemplo, Venezuela, vacunas adquiridas 85 millones, recibidas 700.000. A ver, busquemos Chile, que siempre es puesto como ejemplo, ¿no? A algunos les gusta poner a Chile, a Uruguay, como esos países modelo. Puedo hacer un paréntesis y hablar un rato largo de lo que pasa en Chile y en Uruguay. Lo vamos a hacer a lo largo del programa. Pero Chile adquirió 36 millones y recibió 11. Sí, es un porcentaje alto. De Chile puntualmente, más allá de Uruguay, lo que hay que decir es que Chile está viviendo una situación muy complicada. Lo contamos el viernes pasado, lo hemos contado durante la semana, pero para los que recién se suman, un colapso sanitario y un porcentaje de efectividad en las vacunas que está utilizando Chile, que es de entre el 50 y el 60%. No es alto. También hubiera sido un escándalo en la República Argentina si la vacuna que conseguíamos tenía un 50% de efectividad en vez de un 91% como la Sputnik. Imagínense, hubiera sido terrible. Horas y horas de discusión en la televisión sobre este tema. Bueno, acá estamos nosotros. Las adquiridas, 66 millones,
4.2 millones recibidas, un 6%. Hay otros números cuando uno empieza a revisar. Francia, por ejemplo, porque, bueno, también podemos ponernos en comparación con el ejemplo de Europa. Francia, 226 adquiridas, ¿sí? Atención con este número. Recibió 3,5 millones, 3,5%, perdón, 8 millones, un 3,5%. Alemania, Merkel dio en las últimas horas una conferencia de prensa a las 3:30 de la mañana. Merkel prácticamente lloró ante los medios de comunicación en la anteúltima conferencia de prensa, ¿sí? Pidiéndole por favor a los habitantes, a los ciudadanos alemanes, que sean responsables y que tomen conciencia. Esto es para que se den una idea, porque la verdad que uno podría imaginar que esto en el mundo, por lo menos el que a mí me enseñaron cuando era un poco más joven, es que en Europa las cosas siempre salían mejor. Siempre se veían mejor. Y esto para los detractores crónicos, aquellos que les gusta todo el tiempo hablar de lo mal que estamos o de los malos que somos, la verdad es que ver que Alemania llegó a recibir un 4% de las vacunas que les habían prometido era algo imposible, por lo menos en el mundo que yo conocí hasta ahora. Francia, 3,5% de vacunas recibidas. Ojo con esto, ¿eh? Francia comenzó el proceso de vacunación y lo tuvo que interrumpir, igual que lo tuvo que interrumpir España, ¿sí? ¿Por qué? Porque no llegaban vacunas. En Argentina estuvimos al límite, tampoco nos vamos a hacer los cancheros, pero la verdad es que afortunadamente no tuvimos que hacerlo, no tuvimos que llegar a esa situación, como tampoco hemos llegado hasta el momento, y cruzo las manos porque ojalá no nos suceda. Ojalá no nos suceda, no estamos exentos. No se trata tampoco de tener una mirada como que somos los únicos y no nos va a pasar. Basta con mirar alrededor, los países que nos rodean están todos muy, pero muy complicados y es hora de encender las alarmas. Tenemos otra plaquita, no tiene sentido seguir hablando de porcentajes, la verdad que, bueno, acá tienen lo que sucede en el mundo. Esto es lo que sucede en el mundo ahora respecto de la llegada de vacunas. Bueno, les hablaba de lo que sucede en el mundo y se trata de mostrarles la realidad para que cada uno del otro lado saque sus propias conclusiones. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos empezar a cuidarnos, la cosa se puede llegar a complicar. ¿Hubo un buen manejo de la pandemia hasta el momento o no lo hubo? Bueno, basta con ver esto. Cuando uno recorre un poco los diarios del mundo se encuentra con esto. Por ejemplo, lo que sucede en Bolivia, COVID-19, en Bolivia 973 nuevos casos, la cifra más alta en una semana. ¿Sí? 973 nuevos casos. ¿Qué es lo que sucede con Brasil? Brasil superó por primera vez los 100.000 contagios por COVID-19 en un día. Brasil además carga con imágenes muy dolorosas, bueno, lo que sucedía en Manaos, pero ya durante el año pasado, ni siquiera es algo nuevo en Brasil. Brasil tiene que afrontar nuevamente una situación muy difícil. ¿Por qué hablo de cifras muy, muy pesadas? Bueno, hubo 3.000 muertos en las últimas 24 horas. Acá el total de casos acumulados asciende a 12.320.000. Bueno, hay otras cifras ahí que no se ven muy claramente, ¿no? Pero 3.000 muertos en 24 horas es muchísimo. Bueno, Brasil viene lidiando en los últimos días con esas cifras. 3.000 muertos por día. Colapso no en los hospitales, colapso también en los cementerios para despedir a los familiares, para enterrarlos de la manera que se pueda. Bueno, ustedes ya saben, ¿no? Las dificultades que también hay en este contexto para despedir a un familiar. Pero esto es lo que se vive en Brasil. Lula habló del mayor genocidio de la historia en Brasil. En Brasil, cuando algunos intentan empezar a hablar de política a partir de las decisiones judiciales que lo beneficiaron a Lula, la verdad es que cuando alguien le consulta a algún representante de la política brasileña sobre las elecciones y qué va a pasar con Lula y si puede, a qué futuro se ve en Brasil, la verdad que muchos lo que dicen es Lula será sin dudas el próximo presidente de Brasil. Pero aunque fuera así, aunque esto fuera posible, la realidad hoy es que ni siquiera se puede hablar de política, ni siquiera se puede hablar de lo próximo, de lo que se viene, de las elecciones, porque hay que hablar de la cantidad de muertos que tenemos. Y Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente
presidente, fue quien en las últimas horas comparó esto con un genocidio, el mayor genocidio de la historia de Brasil. Yo les hablaba de Chile porque Chile tiene un porcentaje respecto de la llegada de vacunas que no es malo. La verdad que sí, podría ser admirado por cualquier país del mundo. ¿Qué pasa en Chile? Bueno, esto es lo que pasa, lo cuenta así Ámbito.com. Dicta cuarentena total y confina al 70% de la población. Se evaluaba en las últimas horas, además, el cierre total, ¿sí? Porque se hablaba de algunos distritos. Y yo pensaba, mientras leía esta noticia, ¿qué pasaría en la República Argentina si se decide volver a una cuarentena total, a una fase 1? Bueno, les contesto con información concreta. El ministro Guzmán dijo en las últimas horas que aparentemente no está planeado, en los últimos días, perdón, no está en los planes volver a una fase 1, un confinamiento estricto, no está planeado que la gente deje de trabajar, deje de producir, es algo que no nos haría bien y por eso se están evaluando medidas de otro tipo, como por ejemplo las restrictivas ahora en la frontera. Medidas de otro tipo, como por ejemplo que eventualmente, se cierre un poco lo social, haya que hacer cierres de ese tipo. Pero la verdad es que vean lo que es Chile, ¿eh? Chile con confinamiento del 70% de la población. Volver a fase 1. Clorinda, en las últimas horas, bueno, fue un poco un escándalo, una ciudad que ya sabemos dónde se encuentra, allí muy al límite de estos países que se encuentran muy complicados, es decir, un lugar sensible. Y sin embargo hubo algunos que salieron a la calle a manifestarse y se quejaron. Esto no duró mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la medida tampoco era exagerada. Tenía que ver con que los comercios, mientras unos hablaban de fase 1, atención con esto, no era volver a fase 1, era que los comercios cerraran a la 1 del mediodía, que los restaurantes o los que hacían delivery lo hagan en vez de hasta la 1 de la mañana, hasta las 11 de la noche, ese tipo de medidas, de eso estamos hablando. Que no nos marque el reloj de lo que tenemos que hacer como país una oposición que se opone a todo y que no razona. Porque la verdad que estas medidas parecían absolutamente razonables y sobre todo en un lugar que está muy cerca de los límites, de las fronteras, de los lugares que tienen contagios altísimos. Bueno, el gobierno de Paraguay enfrenta el colapso sanitario por COVID-19 con nuevas restricciones, también en medio de estos países conflictos políticos muy importantes, también en el caso de Brasil, la Corte Suprema, los gobernadores de los diferentes estados metiéndose, recurriendo a la Corte ¿para qué? Para que les permita comprar vacunas, porque el propio presidente no está interesado en que lleguen masivamente más vacunas. Perú registra el mayor número de casos diarios de COVID-19, casi el 40% de los contagios en Lima son de la variante brasileña, bueno, a la que tanto temor le tenemos. Uruguay cierra escuelas. Bueno, Uruguay también había sido puesto como modelo, ¿no? Como ejemplo en varias oportunidades. Esto pasó en Uruguay. Uruguay tuvo que volver atrás con la apertura de escuelas, algo que todavía nosotros afortunadamente tampoco tuvimos que hacer. No parece haber sido un problema muy grande la apertura de escuelas. ¿Se acuerdan? Se discutió todo enero. Bueno, afortunadamente no parece haber sido un problema. Este incremento de casos podría tener que ver con otra cosa, de los últimos días, no tanto con el comienzo de clases. Lo bueno sería que las clases pudieran seguir adelante. Y sí, las medidas que se van a tomar a futuro se entiende que son, bueno, cerrar una escuela, cerrar un aula, confinar a los alumnos de ese aula, en todo caso algunas localidades chicas, pero que no tengamos que volver, y ojalá así sea, los argentinos, a una fase 1, a un cierre total, a una situación mucho más complicada. Bueno, Uruguay cerró escuelas y oficinas públicas hasta abril. Atención, vean los plazos también, no estamos hablando de 3 días, de una semana, estamos hablando de plazos importantes ante el avance del coronavirus. Esto es lo que está pasando en los países que nos rodean. ¿Qué es lo que queremos que suceda en la República Argentina? Es importante preguntarnos, ¿no? Y es importante sobre todo preguntarnos qué es lo que sí depende de nosotros, qué es lo que podemos y debemos reclamarle al gobierno nacional, que lleguen más vacunas, por supuesto, que haya un manejo responsable, pero mientras tanto, ¿qué puede hacer cada uno de nosotros desde su casa para evitar llegar a estas situaciones?